¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a la capacitación online para mejorar tu afrontamiento del estrés. Soy el doctor Sergio Azara y hoy quiero que hablemos sobre las emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Para qué nos sirven? Si son adaptativas, si cumplen alguna función importante para los seres humanos. Y antes que nada vamos a mirar una imagen de nuestro cerebro. Fíjate que nuestro cerebro de alguna manera está dividido en tres: el reptiliano, el límbico y el neocórtex. El reptiliano es el cerebro más antiguo, evolutivamente hablando, y es el que va a dirigir y comandar nuestras respuestas instintivas y nuestras funciones fisiológicas vitales, como la frecuencia cardíaca o la respiración y la temperatura corporal. Luego viene en la escala evolutiva el cerebro límbico, que compartimos con los mamíferos y que va a comandar nuestra respuesta emocional. Las emociones tienen sede en el cerebro límbico. Y por último, el más nuevito, es el neocórtex, que es el cerebro racional. Es el que nos convierte en seres humanos y nos permite pensar, razonar, planificar y controlar nuestras emociones. ¿Cuáles son las emociones básicas? Y se llaman básicas porque son experimentadas por todos los seres humanos, independientemente de su edad, sexo, raza o nivel socioeconómico. Son el miedo, la tristeza, el asco, la ira, la alegría y la sorpresa. Estas 6 emociones, repito, son experimentadas por todos los seres humanos. Las emociones son funciones que hemos adquirido por la evolución y las vamos a experimentar toda nuestra vida. Son normales, es normal que experimentemos todos estos estados emocionales. Lo anormal sería que no pudiéramos experimentar algunas de ellas. ¿Cuál es la función más importante que tienen las emociones? Bueno, vamos a decir que es la función de supervivencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que gracias a las emociones estamos vivos, porque las emociones nos mantienen vivos. ¿No me crees? Vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo: si nosotros estamos por comer un alimento y vemos que está en mal estado y olemos que está en mal estado, ¿lo comemos? No, porque ahí actúa la emoción del asco, que va a evitar que nos enfermemos o eventualmente podamos morir por comer algo en mal estado. Otro ejemplo: el miedo. El miedo es de alguna manera lo que nos permite afrontar y defendernos de los peligros que pueden amenazar nuestra vida. Por lo tanto, el miedo también asegura nuestra supervivencia. Otra emoción es la ira, el enojo. Gracias a esa emoción el ser humano ha podido defender sus territorios y ha podido sobrevivir contra los depredadores. Y aún hoy es útil para defendernos de cualquier situación que amenace nuestra vida. Por todo esto es que las emociones nos mantienen vivos. Es una de las funciones más importantes de ellas. Pero hay otra función de las emociones que es muy importante. Es que de alguna manera las emociones motivan nuestro comportamiento. Quiere decir que orientan, posibilitan y dirigen una conducta para obtener un objetivo o meta. Es decir, podríamos decir que sin emociones no hay comportamiento, no hay acción. Es lo que nos motiva a movernos. De hecho, emoción viene de la palabra latina motere. Motere es movimiento. ¿Qué quiere decir entonces que las emociones motivan nuestra conducta? Básicamente que nos dan la energía y preparan nuestro cuerpo y nuestra mente para que podamos realizar
los comportamientos necesarios para cumplir con nuestros objetivos. Ante una situación peligrosa, por ejemplo, el miedo produce las modificaciones necesarias para que podamos luchar o huir del peligro. Es decir, nos permite, como meta, afrontar la amenaza. Esto se produce a través de determinadas reacciones corporales y de algunos pensamientos asociados. En esta flechita podemos ver el sentido de todo lo que estamos viendo. A modo de resumen, tenemos una emoción que es la que motiva nuestro comportamiento o conducta y que logra que consigamos nuestras metas u objetivos. Entonces, para resumir, la importancia de la emoción es una tendencia a la acción. Nos motivan a actuar. Sin emoción no hay acción. Y está en el origen y son la causa de la mayoría de las acciones humanas. Mírense entonces si las emociones no son importantes. Sin embargo, a pesar de todos estos aspectos positivos de las emociones, el ser humano debe aprender a gestionarlas. Debe modular y gestionar su respuesta emocional. Y es aquí donde va a entrar en juego la parte netamente humana de nuestro cerebro. ¿Se acuerdan la figura que vimos al principio? El neocórtex, el cerebro racional. Ahí lo tenemos. El neocórtex es el que va a permitir el control y la regulación emocional. También permite el pensamiento, la planificación, el comportamiento social, la atención y la valoración de las consecuencias de nuestras acciones. En definitiva, gracias al neocórtex somos seres humanos que nos diferenciamos del resto de los animales. Por ejemplo, veamos en el reino animal. Si un tigre está enojado, ataca. Y si tiene miedo, huye. No hay más opciones que estas. Las respuestas emocionales de un tigre o de un animal son instintivas. Pero en el ser humano no es tan así. Puede reaccionar de diferentes maneras ante las mismas situaciones y efectuar distintas valoraciones dependiendo del contexto y de las consecuencias. Fíjense que acá, si ustedes vieron los videos anteriores, tiene que ver un poquito con lo que veníamos charlando, de que nuestras emociones va a depender de cómo pensemos y cómo valoremos las situaciones. O sea que las emociones, finalmente en el ser humano, van a depender de su pensamiento. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos, aquí tenemos una chica que está angustiada en el trabajo y detrás vemos que hay un jefe que le está cuestionando alguna situación. La ira nos va a predisponer para responder de esta manera. O sea, la chica tendría ganas de darle un golpe a su jefe. Pero cuando consideramos las consecuencias, que es que nos despidan o que la despidan a ella, o las deudas que tiene, entonces no va a actuar agresivamente, sino que va a intentar regular su emoción. Entonces los seres humanos, si queremos vivir en sociedad y queremos tener un comportamiento socialmente aceptado, vamos a tener que trabajar, gestionar y regular nuestras emociones. No somos como los animales o como el tigre que vimos antes, que directamente responden instintivamente. Nosotros las vamos a regular a través de nuestro pensamiento, de nuestro neocórtex. La conclusión es que, en definitiva, las emociones nos ayudan a actuar, como hemos dicho, nos motivan a realizar diferentes acciones y también nos mantienen vivos. Pero pueden ser inadecuadas o muy intensas en determinados contextos y pueden jugar en contra nuestra.
Pero la buena noticia es que las podemos gestionar a través del neocórtex, o sea, a través de nuestros pensamientos y nuestras acciones de regulación provenientes de nuestra neocorteza. Por lo tanto, esto nos va a permitir sentir y expresar nuestras emociones de manera adecuada al contexto. Yo quiero agradecerles que me hayan acompañado hasta el final de este video. En el próximo video vamos a empezar a enseñarles cómo gestionar las emociones, cómo adecuarlas al contexto, cómo hacerlas menos intensas, pero a su vez más eficaces para que podamos expresar lo que sentimos y que eso no nos juegue en contra. Aquí abajo les dejo nuevamente nuestras páginas de Facebook, YouTube e Instagram. Entonces, repito, los espero en el próximo video y seguiremos hablando cómo tenemos que pensar racionalmente para sentirnos mejor. Muchas gracias.